es muy importante si a la gente se lo puede motivar a que se tome 1 hora al día o media hora en la mañana, media hora en la tarde, para no hacer nada, para salirse del mundo, para decir, dejo caer mi cuerpo, dejo caer mi mente y a ver qué queda. Si uno quiere ser menos cobarde, habría que practicar un poco el atreverse a ser uno mismo. Ahora nos morimos de hambre si no hacemos lo que se nos manda, y se nos manda a hacer trabajo esclavo. Se nos manda sin un despotismo visible, a través de un despotismo económico. El organismo humano necesita un clima amoroso, y la sed de amor es una de las grandes causas de sufrimiento en el mundo. ¿Qué se hace frente a la sed de amor frustrada, que es una componente tan importante en el sufrimiento humano? Yo creo que hay que darle una vuelta del deseo de ser querido al deseo de poder amar. Yo en mi trabajo logro convencer a la gente un poco como para dedicar más energía a quererse uno mismo. Si uno está siempre dependiendo que el otro lo quiera, sufre más que si uno trata de quererse a sí mismo más, y eso no se logra sin darse cuenta previamente de que uno se odia. Es decir, no es cierto que el egoísmo sea quererse a uno mismo. La verdad es que nos despreciamos, la verdad es que nos castigamos mucho, nos tratamos como duros capataces, la verdad es que nos odiamos, tenemos mucha rabia de nosotros mismos. Hay una mala relación de uno con uno mismo que no se percibe sin el autoconocimiento. Hay gente que dice, yo me dediqué toda la vida a ser un gran ingeniero y me olvidé que el sentido de la vida no es ser un ingeniero, sino ser un humano. Como yo trabajo con grupos, una de las cosas que planteo le digo a la gente, a ver, imagínense que tienen solo 6 meses de vida. ¿Qué harían ustedes con estos 6 meses? Van al médico, le encuentran un cáncer. ¿Cómo cambian las prioridades? Hay prioridades de relacionarse mejor con la gente, hay prioridades de tareas que cumplir, y también empieza a aparecer en el horizonte el ocuparse más de uno mismo, de mirar más para adentro, arreglarse un poco la cabeza. Después les digo, ahora imaginemos que son 3 meses. Cambia el panorama otra vez, son otras cosas las que aparecen. Después les digo, imagínense que quedan 5 minutos. Y me invento una fantasía, que hay un misil que está por caer aquí, que es inevitable. Y la gente naturalmente se pone un poco en la actitud de la meditación. Si uno está esperando la muerte muy de cerca, uno se arregla en cierto modo la mente, uno se pone un poco, es terapéutico. La muerte arregla muchos problemas cuando se la percibe cerca. Mahoma dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Yo creo que es muy importante saber utilizar los obstáculos de la vida como oportunidades. En cada momento somos lo que somos y cómo somos, por situaciones causales pasadas, y no hay mucha gente humana. La mayor parte de la gente no es siquiera animal, porque el animal está muy reprimido, y yo creo que esa es una causa de dolor en el mundo, que no se le ha puesto el dedo en la llaga. No nos damos cuenta cuánto hemos criminalizado al animal interior,
que es el ser espontáneo. El animal interior no es separable del niño interior, que fue aplastado por la cultura punitiva y la cultura que quiere no libertad, sino obediencia. Yo creo que ese es el pecado original. ¿Qué ejercicios son útiles? El aquí y ahora. El hablar frente a una persona sobre lo que pasa por tu mente momento a momento te obliga a ser verdadero, te obliga a tener coraje, te obliga a tener conciencia de ti mismo, te obliga a ser abierto. Muchas cosas, muchas virtudes se pueden cultivar en ese contexto. Pues había una parte mía que era un niño que nunca se sintió que valía la pena. Yo de niño no me sentía que era querible, que tenía valor lo mío. No había sido mirado, no se me había dado eso, la vida no me había dado esas cosas, una vivencia que da el maternaje. Yo no tuve mucho maternaje, muy solitario, muy sin vínculos. Entonces tuve que pasar por una experiencia de aceptarme vacío, de que llegar a no desesperarme del vacío, de aceptar neutramente lo que la vida me ponía por el camino. Yo hace tiempo que me vengo sintiendo como el rey David. Es como que voy adquiriendo ante el mundo una presencia. La gente me oye, me cree, tengo un impacto. Ya no me siento un buscador que está haciendo algo por llegar más rápido, sino que estoy como gozosamente sintiendo que la vida me está llevando muy rápido por su propio ímpetu. Si quiero darle expresión a mi optimismo, lo expresaría a través de la imagen de que, así como a escala individual existe un proceso de transformación que es un morir para renacer, no solo en el cristianismo, en todas las religiones está presente en distintos vocabularios esa experiencia que hay que dejar atrás algo para abrirse a algo más grande y más nuevo. Los seres humanos somos como las mariposas, tenemos una etapa larval, que somos gusanos, muy comilones, muy destructivos, muy insatisfechos, y una fase adulta que es esa en que aprendemos a volar, que es la vida es más plena, muy multicolor, hay otra dimensión de la vida. Yo creo que eso puede darse en esta escala colectiva, que puede que estemos asistiendo a la fase moribunda de la civilización y que el morir de lo que hemos sido colectivamente sea el reverso de algo que están haciendo, que se ve más el aspecto destructivo, que se ve la catástrofe, pero que la catástrofe no es tan catástrofe como parece, que tiene un revés, que hay otro lado, que nada tan necesario para la transformación del mundo, nada tan necesario para un mundo mejor que el que hemos tenido, que nos vayamos a pique. Se ha dicho de muchas maneras, se ha dicho poniéndole distintos apellidos a esto de la conciencia. Yo creo que hay distintos aspectos que valen la pena ser considerados separadamente. Una persona no transformada, una persona en el estado ordinario de la humanidad, tiene una conciencia limitada del aquí y ahora, del presente. Si uno le pregunta a una persona ¿cómo estás?, volviendo a esa pregunta que hasta yo contesto en automático, si uno se pone a contestar sinceramente, tiene limitada capacidad de decir de cómo está. Es como asomarse a un foso muy profundo.
tiene que tener uno un contacto de gran sinceridad, un contacto de mucha confianza con alguien, para aventurarse a empezar a responder, ¿cómo estás? Entonces, en la vida habitual entre las personas, en las conversaciones sociales, no se habla tanto del presente, se habla mucho del futuro, de los planes, se habla del pasado, de las cosas que uno ha hecho, los logros especialmente, se habla de las cosas que a uno le gustan, se habla de cómo es uno, pero ¿qué pasa ahora en este momento? Comunicación en el presente hay poco porque hay poca vivencia del presente. Es una cosa que debe ser recuperada. Y ha habido medios de recuperar la vivencia del presente, tanto en las vías espirituales como en lo terapéutico. Hoy en día la terapia ha importado de la espiritualidad. Ahora está muy de moda, por ejemplo, la mindfulness. Ha entrado en la educación, ha entrado en la medicina, en la salud pública, esta práctica de tomar conciencia del cuerpo y de tomar conciencia del fluir afectivo en el aquí y ahora. Porque ¿a dónde va a llegar uno en el autoconocimiento si no empieza por el autoconocimiento aquí? Cuando la experiencia sucede, la experiencia no sucede en el futuro. La experiencia, aunque tengamos recuerdos de experiencias pasadas, esa no es una experiencia fresca, es un archivo que tenemos sobre el pasado. Tener conciencia es tener conciencia aquí y ahora. Y para tener conciencia plena, parece que la tuviéramos, pero el que empieza a hacer un camino de desarrollo descubre que tenemos una conciencia muy llena de hoyos, de agujeros. Es como un sonámbulo que no está y no se da cuenta de cuando no está. No nos damos cuenta de cuando estamos inconscientes. No vemos nuestra ausencia intermitente. Por eso, en todas las escuelas espirituales de distintas culturas, es una cosa preliminar a la meditación, simplemente estar ahí. Yo le pregunto muchas veces a la gente qué busca cuando viene a entrar a algún trabajo mío. Alguna gente me dice, lo que yo quiero es estar presente. Pero son personas muy avesadas, son personas de mucha experiencia, que han pensado mucho, que han vivido bastante para tomarle el peso a una cosa que la mayor parte de la gente da por ya sentado. Estar presente. Luego el autoconocimiento. El autoconocimiento es transformador porque el momento en que uno se mira, sobre todo en el momento en que uno se da cuenta de lo que no está bien en uno, de lo que no le funciona, cuando uno se da cuenta de algún rasgo de carácter que le viene de la infancia, que es una repetición compulsiva de algo que no sirve, que le trae problemas con la gente, por mucho que uno insista. Bueno, a veces hay gente que dice, ya me doy cuenta, pero sigo igual. Hay niveles de darse cuenta. Cuando uno se da cuenta a fondo de algo, ya se lo puede tomar con humor. Cuando uno se ríe de sus propios rasgos de carácter tontos, cuando uno se ve a sí mismo como idiota, ahí ya está empezando a hacerse sabio. Pero tarda bastante uno en declararse idiota, uno se está muy aferrado a la autoimportancia. Y el autoconocimiento tiene esta dificultad de que uno es alguien. Y para conocerse a uno mismo uno tiene que hacer una especie de descenso a los infiernos. Y es como si llegamos a una época de la vida en que somos dos. Uno que está condicionado, que no tiene otra que ser así, y otro que es una conciencia medio libre que contempla la otra mitad. Y le duele a uno no tener todavía estas lastras, pero al mismo tiempo está contento porque se siente que va avanzando. Es como si la diferencia entre andar en círculos o andar en una espiral, que a alguna parte está llevando este trabajo, pero es un trabajo. El autoconocimiento no es puramente cognitivo, duele, hay que aguantar que uno no era tan ideal como creía, que no era tan perfecto como se había hecho. Estamos todos viviendo una imagen idealizada, creemos que estamos realizándonos a nosotros mismos, estamos realizando una imagen muy brillante, gloriosa de nosotros mismos. Entonces
el que va entendiendo, el que se va transformando va entendiendo la vida, y que por ir entendiendo la vida está más de acuerdo con la vida, se va aceptando mejor. Cuando se está al comienzo del camino, uno no se acepta nada de bien, pero se engaña al respecto, uno cree que se quiere mucho. Bueno, entonces estoy en el tema de qué es esto de la transformación, y estoy bien proponiendo que cuando uno dice la transformación es que haya conciencia allí donde había inconsciencia, son palabras de Freud. Queremos decir distintas cosas y todas válidas. Y lo mismo podemos decir del amor. Un ser que madura, una persona que se encuentra a sí misma, una persona que florece, es una persona que recupera su potencial amoroso, seguramente perdido en la temprana infancia. Porque en la temprana infancia todo bebé ama a sus padres antes de que aprenda a hacer lo contrario. Resulta que nos plantea la vida una situación muy trágica, y es que la gente que más nos quiere es la gente que nos transmite el virus de la sociedad. El amor tampoco es una sola cosa. Un aspecto del amor que mucho falta entre la situación humana colectiva que se vive es la solidaridad. Y es una condición perdida, no es una condición no lograda. Porque los pueblos que nosotros llamamos primitivos sí que son solidarios. Entonces la solidaridad ya no se ve mucho en el mundo, porque ha ganado la competencia. Incluso hay leyes sobre educación, por ejemplo la ley española, yo paso mucho tiempo en España, la ley española dice que hay que educar para la competencia. Y las habilidades que se desarrollan a través de la educación se las llama también competencias. No son competencias, podríamos decir, competencias para la vida, son competencias para una acción competitiva, para una acción que en el fondo es una acción de conquista, una conquista de mercados en el mundo más reciente, económico, en otro momento de conquista de territorios, conquista de bienes. Pero ¿tiene algo que ver esto con el eclipse del amor en una sociedad tan competitiva? Como que la mente hegemónica, la mente no solidaria, no se interesa mucho por el bien común. No está de moda esto del bien común. No hay la mentalidad ordinaria, la mentalidad no tiene tiempo para el bien nuestro. Vive muy asfixiada la gente, muy apurada la gente, muy ajetreada para tener espacio en su mente para esta idea del bien común. Y sin embargo, quienes hayan madurado lo suficiente se dan cuenta de que uno no puede llegar a ser completamente feliz si no se interesa en el otro. Parece que fuera un buen negocio ocuparse solo de uno mismo, y no. Si uno se ocupa solo de sí mismo se queda seco. La felicidad requiere un poco más de entrega. Hay que renovar la comprensión de Dios, que puede no llamarse Dios, puede llamarse Dharma, puede, en el mundo budista, los taoístas lo llaman Tao, o los confucianos lo llaman Tao. Cualquiera que no necesita tener una personalización, simbolizar lo divino en forma personalizada, para tener sentimientos de devoción a valores que están más allá del amor de persona a persona, o el amor a uno mismo. Incluso lo que podemos llamar el trabajo sobre uno mismo, el perfeccionamiento de la propia mente, el interés en perfeccionar la propia mente, podríamos decir que es una forma de devoción, porque es como si nosotros tuviéramos una intuición de nuestro potencial, como si la semilla en nosotros supiera el árbol que va a ser. No es completamente cierto, porque si a una semilla le preguntas qué va a hacer cuando grande,
O si le preguntas a un niño qué va a hacer cuando grande, no tiene mucho más que decir que la semilla. Lo vamos sabiendo paso a paso, pero en cierto modo intuimos este estado pleno, o intuimos si estamos encaminados o no. Algo así como el concepto de la estrella polar, que puede servirle a los que navegan sin compás. Entonces hay tradiciones en Oriente especialmente que nos dicen: no necesitamos buscar tanto a Dios si nos ocupamos de arreglar más nuestro aparato receptor. Estamos queriendo sintonizar con un mundo más grande, pero hay demasiada estática en nuestro aparato mental. Es como una radio que se escuchan puros chirridos, porque estamos hablando tan compulsivamente con nosotros mismos que no somos incapaces de oír algo más allá. Solo en el silencio puede aspirarse a sentir algo más allá. Se intuye a través del silencio, se hacen presentes intuiciones que vienen de más allá de esta isla de nuestro ser intelectual, que es la isla de nuestro hemisferio izquierdo en que vivimos. Pero, a ver, ¿cuál es el mal de la civilización? Yo decía que se pueden repetir muchas cosas con respecto al mal individual. El mal individual, la neurosis, generalizadamente se caracteriza por una poca capacidad amorosa. Cuando hay psicoterapia que funciona, se hace verdadera la respuesta que le dio Freud a un periodista, y que a mí me gusta mucho citar porque es más lúcida que lo que dice en sus libros. Para hablar el lenguaje simple de todos, Freud dijo: el psicoanálisis, el objetivo del psicoanálisis es que la gente pueda trabajar y amar. La recuperación del amor. Somos una cultura entera en que está eclipsado el amor. ¿Por qué está eclipsado el amor? Porque son valores culturales esto de la competencia versus la solidaridad. ¿Cómo va a enseñarse nada bueno en una economía como la que tenemos? Nada educa el egoísmo más que la realidad en que vivimos. Si uno no coge sus pedazos, se queda hambriento. No funcionaría ninguna empresa si se predican las virtudes tradicionales de una o de otra tradición espiritual. Se ve que eso no corre. El que no está enterado, uno que habla ese lenguaje, hay una pérdida de realidad. ¿Qué se hace con ese desfase? Yo digo que la educación es un crimen perfecto, porque nadie lo reconoce como tal. Es como el socio de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar industrial. No podría sostenerse el complejo militar industrial si no se educa a las personas para funcionar sin chistar dentro de ese sistema, donde la cuestión no es el crecimiento personal, sino que servir a la producción, o a los que manejan la producción. Entonces, una educación para ser carne de cañón, o carne de tanque, o carne de otra cosa, que no para las personas. Y la trampa es que se lo dice: es para educarte, para que seas una persona civilizada, para que tengas una buena mente, pero una buena mente que sabe el razonamiento matemático, pero que se comporta como el alemán ese que tenía la fórmula para aprender idiomas en 7 días. Primer día el sustantivo, segundo día el verbo, tercer día el adjetivo, cuarto día conjunción, preposición. Bueno, en los últimos días, ya no me acuerdo cuántos, vocabulario, para meterlo todo aquí en el culo. ¿Cómo te imaginas tú? A lo mejor hay que esperar que se desmorone totalmente. ¿Cómo te imaginas tú una escuela del futuro? Yo digo que debe ser una escuela para tricerebrados. Ya, para tricerebrados. Que somos seres tricerebrados, que tenemos no solo intelecto, toda la educación ha estado toda presa del paradigma racional o racionalista. Somos seres dotados de una capacidad amorosa que es vital, que si la educación va a enseñarnos a vivir, o como Licurgo, fundador de Esparta, se proponía al decir que una comunidad feliz solo puede ser posible a partir de individuos virtuosos,
Bueno, tiene que haber una educación del corazón, una educación de las relaciones humanas. ¿Cómo se puede enseñar la empatía? ¿Cómo se puede enseñar el amor en los colegios? Sí, se puede. Por ejemplo, los colegios están dominados por un ethos de la letra que con sangre entra, el modelo del padre severo. Son lugares patriarcales en el sentido de que domina el espíritu masculino exigente que eclipsa el espíritu normalmente amoroso de la persona que tiene vocación de educación, porque se parece un poco a la vocación materna, la vocación de educar. Hay un nexo de cariño. Obviamente debía ser claro que no se aprenden cosas de nadie a quien no se quiere. Normalmente, aunque haya profesores queribles, la educación ofrece algo tan perversamente irrelevante que es muy difícil para los estudiantes aprender. Pero en lugar de solucionar el problema que es la ausencia del principio madre, la ausencia del principio afectivo de la relación humana, la tecnologización completa de la educación, la instrumentalización completa, en vez de solucionar lo que falta, se quiere solucionar, y se habla de educación de calidad, poniendo más presión o produciendo más tecnología, ordenadores, etcétera, para que la gente saque mejor nota. Me parece perverso, absurdo, llamar educación de calidad algo que no es siquiera educación. En una síntesis, un mensaje que tú pudieras mandar a las generaciones nuevas, las que va a tocar vivir los próximos 20, 30 años, que van a ser años muy difíciles en el mundo a todas luces. Bueno, es un poco como el cruce del desierto en el Éxodo. Para vivir el desierto que nos toca, porque después de la época de la abundancia y de la tecnología no cabe duda que tendremos época de escasez. Hay quienes piensan que va a sobrevivir incluso un quinto de la población, y en los países nórdicos tal vez tengamos una vida futura muy feliz, más pequeñita, con menos tecnología, pero lleguemos a sobrevivir a través de una transformación de la forma de vivir y de relaciones humanas. Yo creo que los adultos pueden cambiar, pero es muy costoso el proceso. Es como nadar contracorriente. De modo que todas las soluciones religiosas y terapéuticas en este momento son muy limitadas para arreglar el mundo. Y yo pienso que no hay otra que el cambio de la educación, que la educación, si nos propusiéramos usarla sistemáticamente para criar una generación de seres sanos y completos, de seres más sabios que nosotros, más amorosos que nosotros, esos seres futuros podrían tener ese mundo que siempre se ha soñado, de crear instituciones mejores y formas de vida mejores. Pero creo que solo la educación puede cambiar el rumbo de la historia. Yo creo que tiene 6 dimensiones la búsqueda. Un aspecto del camino es aprender a no hacer nada, porque somos como una máquina loca que siempre va a alguna parte, quiere conseguir esto, somos una máquina codiciosa, es como si estuviera adicta a resultados y poder. Entonces la calma es curativa, el no hacer es curativo, es un aspecto del camino. Otro aspecto del camino es el autoconocimiento, la mirada hacia adentro, que uno comprende las estupideces que hace, es decir, las cosas que a uno no le sirven, las cosas que generan dolor en uno o en la relación con otros. Otro aspecto es la entrega a la vida, una frase un poco difícil de entender, pero es como si estuviéramos viviendo vidas que no son las nuestras, sino que son vidas programadas, porque a los niños los programamos sin saber cómo lo hacemos. Pero en contraste con la vida programada hay una vida verdadera que nos está esperando. Pero hay algo así como profundo de un preguntarse de la persona: ¿qué quiere el universo de mí? ¿Qué quiere el mundo de mí? ¿Cuál es mi sentido verdadero? Es como una consulta con una intuición profunda que no pasa por el intelecto, es de otro orden. Hay personas que de pronto lo han sentido en su vida y descubren su vocación o su misión. ¿De qué sirve conocerme tanto?
No conocer, hay el conocimiento psicológico, que es saber cosas de uno mismo. Eso tiene un límite, ese es un conocimiento para aplicarlo y para saber por dónde va. Pero el conocerse en el sentido profundo de contactar el núcleo silencioso de la mente, el yo soy profundo, para eso sirve, porque ahí está el sentido de la vida. Si uno puede decir soy, ya no necesita buscar la satisfacción de sus deseos mundanos. Que he hecho un buen uso de mi vida y que he logrado el fruto, no he logrado el fruto externo de lo que pretendo, que es cambiar el mundo, que puede que llegue solo a ser un granito de arena, pero he logrado el fruto interno del camino. He llegado a casa, digamos, dentro de mí. Me siento que, aunque ya no me queda mucha voz, me cuesta andar, estoy más lúcido que nunca. Hay una verdad que no es la verdad científica, sino que la verdad vivida. La verdadera moral tiene que ser con ser verdadera persona, con ser lo que se es, con la autenticidad, se puede decir. Cuando Cristo dice soy la verdad y la vida, ¿de qué se trata eso? Es como ser un humano, a diferencia de ser uno de esos androides que andan circulando, que fueron tan programados por sus circunstancias, claro, que no son verdaderamente humanos. Hay mucha gente por ahí en condición de zombie. Yo creo que es un gran acierto el de la ciencia ficción, sí, al crear la figura del zombie. Una inconsciencia que es devoradora, una inconsciencia que, justamente porque le falta vida, ansía la vida, devorando a través de su destructividad. Como individuo hay caminos, hay el camino del amor al prójimo, hay el camino del amor devocional, es una vida tradicional. Hay gente que tiene ese don de amar lo divino en una forma o en otra, aunque no se llame Dios, aunque se llame Tao, se llame Dharma. Hay gente que es espiritual en algún sentido, y esa conexión espiritual lo lleva más adelante. Hay gente que entra por el autoconocimiento, el deseo de entenderse, entender la vida. Hay gente que entra por el vivir el momento, abusando del sentido del presente. Claro. Hay gente que entra por el camino del detenerse, del pararlo todo, de parar el mundo, de tener la propia mente, ir más allá del movimiento de la mente misma. Hay el camino del desapego, el desapego que lleva a esa paz interior en la que igual uno se puede encontrar con la otra dimensión de la vida. Están esos caminos y en distintas combinaciones, pero para que el mundo cambie, suelo decir que nuestra mejor esperanza es el naufragio, que tiene que romperse, tiene que colapsarse el sistema, tiene que, en la crisis, entrar en el nivel más profundo, no ser una amenaza de crisis, no ser simplemente algo que va decayendo, sino algo que tiene que haber algo así como un fracaso de la autoridad establecida para que la vida se reorganice, para que la comunidad pueda funcionar de otra manera. Está el potencial en la comunidad de un mundo nuevo. Se siente que hay una juventud vibrante especialmente, pero los que están mandando no quieren que sean otros.
La conciencia es fundamentalmente el contenedor y no el contenido. Hay fenómenos mentales como el pensar, el sentir, el querer, los hábitos, la voluntad hasta cierto punto. Hay eso que existe en la conciencia. Pero ¿qué es la conciencia en sí? Dicen los budistas que a lo que más se parece a la conciencia es el espacio, que es un campo, que es como un espejo en que se reflejan las cosas, pero que el espejo es vacío, que el espejo no es nada, y que porque no es nada refleja todo y en cierto modo genera todo. Yo creo que esa es una buena analogía. Si queremos decir qué es la conciencia, la primera aproximación es nada, pero se quedaría corto decir nada si no fuera una nada de la que surge todo. Claro. Es una nada, pero ¿cómo es una nada que surge todo? Entonces no es nada, es todo, porque no es nada, pero surge todo. Es una situación paradojal, pero es así, es como si fuéramos todos esferas que emergen de su centro, pero el centro es siempre vacío. Y sí, porque vacío se parece a lo que es el espacio, que solamente contiene, solamente es un medio. Hay un tipo de meditación en que el énfasis está en la claridad de la percepción de lo que está ocurriendo. Estoy aquí, estoy entre ustedes, me tiembla una mano, me tiembla una pierna, siento mi voz. Son meditaciones que parten del aquí y ahora, y que con la intensificación de la claridad del aquí y ahora llegan al despertar de un sentido de la presencia que importa más que los contenidos. Es como que hay la conciencia del cuerpo, hay la conciencia de la emoción, hay conciencia del pensamiento, que se cultiva tanto en el psicoanálisis, en la asociación libre, qué estoy pensando ahora, qué estoy pensando, qué pasa por mi pensamiento. Pero culmina todo eso en la conciencia de la conciencia. Eso es más sutil porque la conciencia es invisible. Entonces, pero hay una conciencia de la conciencia, hay una... ¿Eso es como tomar distancia un poco? Sí, es la atención a la atención misma, aunque de la atención no haya nada que pueda decirse. Si uno se siente que uno se vuelve presente, todo vibra más, se vuelve más bello todo, se vuelve más interesante todo. Si yo verdaderamente estoy aquí, te siento más a ti. Si yo verdaderamente estoy aquí, el verde de esos bambúes es más verde. Eso se siente mucho la gente que toma drogas. Uno de los estados que producen las drogas es simplemente un aquí y ahora más exaltado, uno se hace más presente. Esa es una dimensión de la meditación, la atención clara, la claridad. Y hay otra dimensión de la meditación que es el parar la mente pensante, ir hacia la quietud. Y esa quietud a veces se da espontáneamente, como una persona que está en la playa tomando el sol. Hay un sentido de reposo, de simplemente estar, en que no interesa ponerle nombre a las cosas. Es como dejarse atravesar por la vida. Si se juntan esos dos tipos de meditación, la mente clara y la mente calma, La percepción. Si entonces uno está sin hacer nada, en un estado de quietud, en un estado de... Es como... es puro estar. Puro estar, ¿no? Es que no hay nada de que uno pueda decir, pero en esa nada está uno.
Y eso se va profundizando y se va poniendo cada vez más feliz ese estado. Es una paz que no es solo tranquilidad, sino una tranquilidad cálida, una tranquilidad, Rica, sí, grata, como más gozosa, como un gozo de ser. Condenar a los jóvenes a ocuparse de aprender cosas cuando ya esas cosas las tienen todas en el teléfono móvil es un gesto muy inútil. Cuando la gente debía estar viviendo, aprendiendo de la vida, moviéndose entre personas, aprendiendo cómo se hacen las cosas, aprendiendo a seguir sus intereses. Es injustificado, me parece, encerrar a la gente en ciertos lugares que terminan siendo como cárceles con una propaganda de que son necesarias y buenas para la vida futura. Son para criar gente para las empresas, criar gente para la producción. Consumidores obedientes. Sí. Enseñar obediencia, sobre todo. Enseñar el currículum fundamental, sin que la gente se dé cuenta, de que respetar las autoridades. No insistir mucho en su propio pensamiento, en su propia expresión. Uno que ha pasado por el colegio seguramente tuvo uno o dos profesores a quienes quiso, a quienes respetó y que son las personas que lo interesaron en entender cierta materia. Si uno tuvo un gran profesor de matemáticas, si es una persona la que tuvo, a uno le termina gustándole la matemática, pero tiene que el contenido pasar por una persona. Y la educación no le enseña a la gente a ser personas, y a los educadores no se les enseña a enseñar como personas, se les enseña a transformarse en repetidores de información. Pero un profesor que insista en ser persona y tener diálogos personales con sus alumnos, saludarlos, preguntarles cómo están e interesarse verdaderamente en tener una relación personal independientemente de lo que mande el currículum, les hace un gran favor, porque si hay una resistencia de parte de los educandos, en parte es por esa carencia, porque se siente que hay una educación inhumana en la cual nadie se siente entendido, nadie se siente acompañado, nadie se siente que importa. La educación patriarcal, como yo la llamo, carece de maternaje, y la mayor parte de los educadores entraron en esa carrera por un deseo un poco materno de ayudar, de colaborar con un proceso de aprendizaje, de desarrollo de los jóvenes que se parece mucho a la labor de una madre. Entonces son madres, son gente que entra por una tarea materna y que se ve encajada en un sistema paterno severo de deberes, de exigencia, donde no cabe el acompañamiento propiamente tal, la relación personal, la relación empática. Hasta cierto punto uno puede, hasta cierto punto uno es impotente ante un sistema que arrastra. La escuela llena tanto de tareas a los muchachos, a los niños, después a los jóvenes en las universidades, como si hubiera una pasión de las autoridades de hacerse sentir exigiendo más. Entonces tiene que hacer esta tarea y leerte este libro y hacer esto y aquello. Y si uno como joven se toma en serio lo que le piden las autoridades pedagógicas, no puede vivir, se pierde la vida. Claro. En cierto modo nos pasa a todos, que la vida va cada vez más rápido y nos roba la vida. La vida se burocratiza a tal nivel que es una gran interferencia.
Hay una gran pérdida de energías en el mundo en que la gente por razones económicas termina haciendo algo que no le gusta. Sí, sí, ¿no? Seguir un propio camino significa seguir la vocación, tener un sentido para qué sirve uno, qué talentos tiene. Los humanos tienen destinos muy diferentes unos de otros. A veces una niña que no es buena en el colegio, según dicen las autoridades del colegio, simplemente que tiene vocación de bailarina, y eso no se descubre en un colegio.